y resulta que esta es esta función. Es una sobre J, desde 1 hasta n. Se supone que n minúsculas son los grados de libertad del sistema. Es PJ, QJ punto, menos la lagrangiana. En principio, cuando uno calcula esta función, va a depender de las velocidades también. Pero entonces, mediante la definición de momento, despejamos las velocidades en términos de los momentos y lo ponemos aquí. De tal forma que la hamiltoniana debe depender de las coordenadas, los momentos y el tiempo. Después sacamos las ecuaciones de Hamilton. Ya. Si hay alguna duda en los pasos anteriores, me interrumpe, por favor. Y las ecuaciones de movimiento ahora resultaron ser estas que están aquí. Y como pueden darse cuenta, son 2n más 1 ecuaciones. J es de 1 hasta n. Son de primer orden, pero en las PJ también. Pero debido a que la PJ es la parcial de L respecto a QJ punto I, aquí aparecería una segunda derivada en las posiciones, en las coordenadas. Por eso es que no, en cuanto a los problemas que hemos hecho, no hay gran cambio en esto. Bueno, pero el significado físico lo obtuvimos aquí. Resulta que si la hamiltoniana no depende explícitamente del tiempo, entonces esto se hace cero. Por lo tanto, la hamiltoniana es una constante de movimiento, que resulta ser la energía, pero bajo ciertas restricciones. Esto es, que el sistema sea conservativo, que sea independiente de las velocidades y el potencial, y que las restricciones sean escleronómicas, o sea, que no dependan explícitamente del tiempo. Si eso pasa, entonces a lo que llegamos fue que la energía cinética se escribe como una función cuadrática en las velocidades. Lo que dije anteriormente se reduce a esto. Y entonces, bajo esas consideraciones, la hamiltoniana se puede escribir como la energía, como T más B. Aquí su compañero Noé me hizo una observación, ya lo corregí. En el apunte que les voy a mandar ahora, que es el apunte completo de este tema, aquí tenía yo X1, X1, también acá X1, X1, X1. Eso ya se corrigió. Bueno, entonces resulta que la energía es la energía cinética más la potencial. Esto siempre y cuando se cumpla lo que acabo de decir. Básicamente se reduce a que la energía cinética sea cuadrática en las velocidades. Entonces, de esta manera, podemos calcular la función hamiltoniana de manera muy rápida, porque ya que tengo la lagrangiana que se calcula inicialmente, la lagrangiana es T menos B. Entonces ya tienen la expresión para la lagrangiana del sistema. Lo único que tienen que hacer es cambiarle el signo al potencial, que va a ser ahora T más B, y escribir la hamiltoniana en términos de las coordenadas y de los momentos. Eso no se les pasa. Aquí en una primera opción van a tener esto en función de las velocidades, pero mediante la definición de los momentos, despeja las velocidades en términos de los momentos, de tal manera que la hamiltoniana dependa de las coordenadas y de los momentos, como está indicado aquí arriba. Aquí. Y a esta función es a la que le van a aplicar las ecuaciones de Hamilton. También estas ecuaciones de movimiento. También les mandé el ejemplo que les presenté la clase pasada. Hice un pequeño cambio ahí en unos pasos para que quedara más claro el problema. Si ya lo vieron, espero que haya quedado ya suficientemente claro. Bueno, entonces creo que nos quedamos aquí con esto. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Hoy mismo les mando la lista de problemas de este tema.
Vamos a ver ahora un tema muy importante que son los paréntesis del Poisson. Vean cómo resulta o por qué estas cosas. Supongan una función cualquiera dada de las coordenadas, los momentos y el tiempo. Ahí tiene una función que dependa. Voy a suponer que tengo n grados de libertad, o sea que la j va desde 1 hasta n. Y vamos a decir que esta función es una integral de las ecuaciones de Hamilton, o una constante de movimiento de las ecuaciones de Hamilton. Sí, para el sistema que estemos analizando, esta función es igual a una constante. ¿Sí? Lo voy a indicar así. Entonces, esta función es una integral de las ecuaciones de Hamilton si esta función es igual a una constante, que le llamo C. Ahora, supongamos que tenemos un sistema compuesto de dos n integrales independientes, ¿sí? De F1 hasta F2n. O sea que tengo dos n integrales de movimiento, supongamos eso, donde n es el número de grados de libertad del sistema. Entonces voy a tener esto, que f de k de 1 hasta 2n, es igual a ck, o sea, cada una de ellas es igual a una constante. Si esto lo tuviéramos, fíjense bien, si tuviéramos esto, si teniendo un sistema con n grados de libertad y lográramos tener dos n constantes, pues ya terminé mi problema, porque teniendo estas constantes de movimiento, pues yo puedo despejar la QJ y la PJ en términos de esas constantes de movimiento, como está indicado acá. La QJ sería una función del tiempo y de las coordenadas, de las constantes que hemos considerado que existen, y la PJ igual. El que se escriba de esta manera no quiere decir que a fuerza esto dependa de todas estas constantes, ni que la PJ de todas estas constantes. O sea, en principio puede depender de una, de dos o de las que sean, pero se ponen todas porque pues, no sabemos de qué sistema se trate y cuáles constantes son las que existan. Pero sí les queda claro que si conociera uno dos n constantes independientes quiere decir que una no sea el múltiplo de otra o que no sean combinaciones de las otras, sino independientes, pues ya el problema del movimiento está resuelto, porque ya se reduce todo esto a simplemente despejar de estas funciones, pues la QJ y la PJ, 2n de cada una de ellas. Pero las cosas no son tan ideales. De hecho, el problema de los tres cuerpos que les he mencionado a veces, no se puede resolver porque no existen suficientes constantes de movimiento. Bueno, eso está dicho acá. Bueno, vamos a suponer que tenemos no dos n constantes de movimiento, sino L integrales o constantes independientes. Entonces, supongamos que tenemos menos que las 2n, como está indicado aquí. F1, F2 hasta Fl. Dice entonces, como dice aquí, tendremos solo una idea parcial acerca del movimiento del sistema, porque no tenemos suficientes constantes para despejar. Bueno, también dice aquí que entre más grande sea la L, pues más información tendremos y será más fácil conocer el movimiento del sistema. Entonces, por eso es importante tener el mayor número posible de constantes de movimiento, pero eso nos lo va a dar pues la naturaleza, el sistema, no es de que uno los imponga, pero podemos encontrar, así es el método que ideó este señor Poisson y Jacobi, los dos, para hallar integrales de movimiento. Por cierto, Poisson, hay un librito muy bonito, está un poco novelado, según lo he escuchado algunos comentarios sobre él, pero pues es bonito, se llama Evaristo Galois, El elegido de los dioses. Está en siglo XXI, está en español, editorial siglo XXI,
Y ahí recuerdo haber leído que este Poisson fue uno de los sinodales de Galois, de Evaristo Galois. No recuerdo si él estaba en la École Normale o en la Politécnica, no me acuerdo en cuál de las dos. Y no le hizo mucho caso a Galois. Lo que recuerdo fue que pues, no le dio importancia. Y siendo pues, Galois. Entonces, sin embargo, tiene muchas contribuciones el Poisson a la física. Ya ustedes conocen algo de él. Bueno, entre otras cosas, están estos paréntesis de Poisson. Jacobi, no sé si también tuvo algo que ver ahí, seguramente. Jacobi es tal vez de las personas que más contribuciones hicieron a la mecánica. Fue alumno de Gauss, Jacobi. Me parece que sí fue alumno de Gauss. Se me olvidan ahora las cosas. Bueno, vamos a ver cómo es que salen estos famosos paréntesis de Poisson y para qué sirven. Entonces, supongan que tenemos una función F mayúscula de las coordenadas y de los momentos y el tiempo, y que es una integral de movimiento, es una constante de movimiento. Como es una constante de movimiento, entonces su derivada total respecto al tiempo debe de anularse, y esa la calculamos aquí. Otra vez aquí no está dicho explícitamente, pero estoy suponiendo que tengo n minúscula grados de libertad. O sea, tengo en principio n q y n pj en general. Entonces, para calcular su derivada respecto al tiempo, pues ya lo hemos hecho muchas veces esto, hay que derivar respecto a cada una de las variables y sumar, como hay que derivar respecto a las qj y respecto a las pj. Pero tengo n qj y n pj, entonces se suman, como está indicado aquí. La parcial de f respecto a qj, y después regla de la cadena, porque estoy derivando respecto al tiempo, por la derivada de qj respecto al tiempo, que es qj puntito. Y luego respecto a los momentos, parcial de f respecto a pj, pj punto sumado, más la parcial de f respecto al tiempo. Igual a cero porque es constante de movimiento. Bueno, si en esta relación sustituyen las ecuaciones de Hamilton, que están aquí escritas, pj punto es menos la parcial de h respecto a qj, y qj punto es la parcial de h respecto a pj. Entonces, escribiendo esto acá y esto aquí, me queda esto que aparece acá. Ya juntamos las sumas, las asociamos y me queda esto que aparece aquí, la suma sobre j desde donde está n de esta cuestión, más la parcial de f respecto al tiempo, igual a 0. Se sustituyó aquí, se asocia. Bueno, este primer término, esta suma que está acá, es la que introdujo Poisson, y ahora se llaman los paréntesis de Poisson, de f con h. En ese orden que se está diciendo, f con h. Se denotan con estas llavecitas. Entonces, a esta suma que está aquí, se le va a llamar f, h, paréntesis f, h. Y se llaman los paréntesis de Poisson. Y así como están en ese orden y como se está derivando así. Primero se deriva respecto a las coordenadas, parcial de f respecto a qj, luego la segunda función, parcial de h respecto a pj, que es la hamiltoniana, y luego se invierte, menos la parcial de f, siempre va primero la f, ahora respecto a pj, por la parcial de h respecto a qj. Entonces, se graba uno fácil, claro, que sumado desde j igual a 1 hasta n. Entonces, teniendo esto, pues lo vamos a sustituir aquí. Entonces, la derivada de f respecto al tiempo va a ser el paréntesis de Poisson de f, h, más la parcial de f respecto al tiempo, igual a 0, que es lo que está escrito acá. Paréntesis de Poisson de f, h, más la parcial de f respecto al tiempo, igual a 0. ¿Sí? Ahora, recuerden que f es una constante de movimiento. Ahora, si esta constante de movimiento, la f, no depende explícitamente del tiempo, entonces esto se hace 0. Si se hace 0 esto, entonces f, h es igual a 0. Y cuando pasa esto de que una
una función con su hamiltoniana. El paréntesis de Poisson de esta función con su hamiltoniana es igual a 0. Se dice en primera que conmuta. ¿Sí? F conmuta con la hamiltoniana. Y es una constante de movimiento. Por eso que muchas veces se dice, bueno, este es constante de movimiento, sí, porque conmuta con la hamiltoniana. Ah, bueno, sí, está bien. Eso está bien. Si conmuta con la hamiltoniana es constante de movimiento. Pero a veces se pregunta, pero diga usted físicamente por qué es que se conserva. Y entonces ahí es donde entra la física. Hay que ver de qué sistema se está hablando y por qué es que se está conservando tal cantidad. Bueno, esa es una primera parte. ¿Hay alguna pregunta? Véanle ahí un poquito. Sí. Vean, un minuto. Profe. Sí. Esto de los paréntesis de Poisson, ¿para qué nos va a ayudar? ¿Nos va a ayudar a encontrar la hamiltoniana o algo parecido? No, ahorita va, es lo que sigue. Ahorita continuamos. Ok. Sí. Bueno. Ahí no hay nada de dudas ahí. Mira como aquí ya está medio dicho, Mario. Veamos ahora un método ideado por Poisson y Jacobi para hallar integrales de movimiento. Lo vamos a ver ahorita, aunque realmente operacionalmente no, pues no se usan así. Más bien es la conexión a la cuántica. Y he querido buscar algún ejemplo por ahí en la cual explícitamente encontremos alguna constante de movimiento. No lo he encontrado. Porque, pues, ¿qué constantes de movimiento conocemos en lo que llevamos? Pues el momento angular, la energía y algunas otras constantes que aparecen por ahí en algunos problemas, ¿no? Sería interesante ver eso, es algo pendiente que tengo, de encontrar unos ejemplos ahí donde se vea bien la utilidad de encontrar las constantes de movimiento. Ahorita continuamos, vamos a ver cómo es que se hace. Bueno, sigo preguntando si hay alguna pregunta. Entonces, esto es lo que deben de guardar, la definición de paréntesis de Poisson. Ahorita vamos a ver cómo se escriben las ecuaciones de Hamilton en términos de los paréntesis de Poisson, que es lo que sigue. Entonces recuerden, si la hamiltoniana conmuta con una función, entonces es constante de movimiento por y su paréntesis de Poisson se anula. También debe de cumplirse esto, de que no depende explícitamente del tiempo, la constante que está ahí. No sé si es redundante, puede ser funciones que dependan del tiempo. Bueno, vamos a ver cómo se escriben las ecuaciones de Hamilton en términos de los paréntesis de Poisson. Entonces, para hacer eso, en lugar de escribir la f, que aquí fue una función arbitraria de los momentos y de las coordenadas, supongamos que reemplazamos esa función precisamente por QJ y PJ, ¿sí? En esta ecuación. Entonces, en esta ecuación, pongamos en lugar de f, pues ponemos QJ. Y la derivada de QJ, pues es QJ punto. Entonces, eso les va a dar, pues, QJ, H. Y la PJ punto será PJ, H. Y ahí están las ecuaciones de Hamilton en términos así de simple. En términos de los paréntesis de Poisson. QJ punto igual a QJ, H. PJ punto igual a PJ, H. ¿Cómo encontrar? Ya tienen aquí la definición de paréntesis de Poisson, que está acá. Entonces, lo calculan ese paréntesis de Poisson, lo ponen aquí y ya tienen las ecuaciones de Hamilton. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar para ver cómo se encuentran, en principio, las constantes de movimiento. Bueno, primero vean que en general, para encontrar estas propiedades que tienen los paréntesis de Poisson, supongamos que tenemos dos variables dinámicas, f y g, que dependen de los
momentos y de las coordenadas. Entonces, F y G mayúscula son dos variables dinámicas cualesquiera. Dinámicas en el sentido de que pueden depender de las coordenadas de los momentos. Y calculemos su paréntesis de Poisson de ellas dos. Ya tenemos la definición ahí arriba. F, G va a ser igual a la suma sobre J de el primero respecto a las coordenadas. Parcial de F respecto a QJ por parcial de G respecto a PJ menos y luego al revés. Bueno, no al revés, sino que la parcial de F, ahora respecto a los momentos, parcial de G respecto a las coordenadas, pero en este orden. Debe estar así, FG, 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 y nada más varía aquí abajo. Respecto a QJ primero y PJ este, y luego al revés, respecto a PJ y respecto a QJ. Así, en ese orden debe estar. Bueno, esto no lo voy a probar, lo pueden hacer ustedes, se puede preguntar. Es muy fácil, pues véanlo. Primero es casi inmediato, ¿sí? Si en lugar de G ponen F, pues eso se anula, ¿no? Es 0. También si calculan, si invierten la G con el F, pues va a salir por ahí un signo menos. Y sale este. Vean que aquí esta propiedad se llama de anticonmutatividad. No conmutan los paréntesis de Poisson, sino que anticonmutan. Si le llamamos anticonmutan al hecho de que cambian de signo, aquí, esta propiedad. Está una propiedad distributiva de esta forma. Todo esto se demuestra de la definición. Es muy fácil hacerlo. Vamos, hay que saber las propiedades de las derivadas y sale. Pero aquí ya vean que el resultado es muy sencillo. F, G más X, donde X es otra función de las coordenadas y de los momentos. Entonces es una especie de ley distributiva, ¿no? F, G más F, X. Y también con este producto, F, porque G por X, nada más hay que tener aquí, sería F, G por X, y luego el que lo acompaña, G, F, X. Es parecido al triple producto vectorial, ¿no? Bueno, por decir, para acordarse uno del medio. Bueno, esta es la propiedad. Este es muy importante, este sí no es tan inmediato. Esto hay que probarlo. Eso se los puedo dejar ahí que lo demuestren. No creo que lo hago aquí adelante. Aquí se hace adelante. Esta se llama la identidad de Jacobi. No creo que me está demostrado. Identidad de Jacobi. Es eso que está acá. Fíjense, F, el paréntesis de Poisson de F con otro paréntesis de Poisson, G, X, más, y así como van el orden, ahora toman el G, coma, y el paréntesis de Poisson de X con F, así como rotaciones cíclicas, más, luego va X, coma, F, G, igual a 0. Me imagino que lo demostró Jacobi, por eso se llama así. Identidad de Jacobi. Eso hay que probarlo. Bueno, sigue lo siguiente, que es una especie de nomenclatura. Si los paréntesis de Poisson de dos cantidades se anulan, F, G igual a 0, como lo dijimos ahí arriba, se dice que estas conmutan. ¿Sí? Como se dijo ahí arriba. Si son iguales a 1, se va a decir que son canónicamente conjugadas. Bueno, de inmediato podemos encontrar esto, que si ustedes calculan el paréntesis de Poisson de QJ con QK para toda J y K, eso siempre va a ser igual a 0. Lo mismo PJ y PK. Eso es muy fácil de la definición. Todo esto sale de la definición que está puesta acá. Aquí, pero 23. Sale muy fácil. Y si ponen QJ como PK, eso va a ser igual a una delta de Kronecker. Solamente cuando sean iguales vale 1, y cuando son diferentes, la J y la K valen 0. Se le llaman paréntesis de Poisson fundamentales. Se demuestra también de la definición de paréntesis de Poisson. Bueno, pues aquí viene esto.
Dice, esencialmente, los paréntesis de Poisson no ayudan en la solución de las ecuaciones de movimiento de un sistema, pero son de gran utilidad para encontrar constantes de movimiento. Pues sí, pero hay que ver cómo. El procedimiento lo proporciona el teorema de Poisson-Jacobi. Y este es el teorema. Si F y G son constantes de movimiento, entonces el paréntesis de Poisson de F y G también es constante de movimiento. Hay que probarlo. Y la demostración utiliza la identidad de Jacobi en el último paso. Y aquí hay una demostración de eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de hipótesis? Que F y G son constantes de movimiento. Entonces, si son constantes de movimiento, entonces, cuando calculan la derivada de F respecto al tiempo, eso debe de anularse. Vale cero, ¿no? Pero por otro lado, ya acabamos de ver que la derivada de F respecto al tiempo se puede escribir como el paréntesis de Poisson de F, H, más la parcial de F respecto al tiempo. Y eso debe valer cero porque es constante de movimiento, o integral de movimiento, como se le llama. Y lo mismo la G. Ambas son constantes de movimiento, entonces se cumple esto que está acá. Y esto, ya al tomar nada más aquí esta igualdad, lo reescribimos y tenemos que la parcial de F respecto al tiempo va a ser igual a menos F, H, y la parcial de G respecto al tiempo es menos G, H. Ahora, pues lo que estamos afirmando aquí en el teorema de Poisson-Jacobi, dice que el paréntesis de Poisson de F y G también es constante de movimiento. Entonces, pues ahora tomamos el paréntesis de Poisson, F, G, y vamos a calcular su derivada. Y tenemos que demostrar, como se hace aquí, que va a anularse. Por lo tanto, F y G van a ser constantes de movimiento si F y G son constantes de movimiento. Pero aplicamos aquí las propiedades que vimos antes, aunque me parece que el de la derivada no lo puse. Vamos a ver. Se me olvida, no está el de la derivada. Pero también de la definición se puede probar que la derivada respecto al tiempo, ni siquiera se utiliza eso, sino la derivada respecto al tiempo del paréntesis de Poisson de F con G, no se utiliza lo que estaba yo diciendo. Lo tomamos precisamente de lo que hemos estado calculando, ¿no? Aquí teníamos la derivada de F, ¿se acuerdan? Acá, por aquí empezamos. Acá. La derivada de F respecto al tiempo es el paréntesis de Poisson de F con H más parcial de F respecto al tiempo. En lugar de poner F, ahora vamos a poner el paréntesis de Poisson de F y G. Entonces acá está, derivada respecto al tiempo del paréntesis de Poisson de F con G va a ser igual al paréntesis de Poisson de F, G, que es lo que estamos calculando, H, más la parcial respecto al tiempo de F, G, del paréntesis de Poisson de F, G. ¿De acuerdo? Esto es de lo que vimos ahí arriba. Ahora aquí lo dejamos igual, y aquí sí, esto sí es lo que no está probado ahí arriba, pero también de la mera definición del paréntesis de Poisson, se puede ver que esta derivada respecto al tiempo de este paréntesis de Poisson va a ser igual a la derivada del primero, parcial de F respecto al tiempo, G, más F por la parcial de G respecto al tiempo. Similar a lo que pasa con la derivada de un producto de funciones, pero aquí está aplicado en el paréntesis de Poisson. Eso es debido a la definición del paréntesis de Poisson, se traslada la propiedad a esto. Bueno, lo dejamos igual, y aquí, pues otra vez, aquí aplica lo que está aquí arriba. La parcial de F respecto al tiempo es menos F, H, se pone aquí. ¿Sí? Ahí está. Y luego la parcial de G respecto al tiempo es menos G, H. Aquí está. Menos G, H. Entonces aquí para acá nada más se sustituyeron las parciales estas por el paréntesis de Poisson correspondiente. Aquí está. Aquí. Entonces continuamos. Se queda... No, esto se va a cambiar. Aquí, si se fijan, con las propiedades de que te anticonmuta el paréntesis de Poisson, entonces esto va a ser lo mismo que F, G, H.
es por las propiedades que están ahí arriba. Son dos de las propiedades que se ponen aquí. Déjenme ver si dice eso. No, aquí se puso primero este de aquí. No se cambió. Este es el que está acá. Y luego este es este. Anticonmuta, lo ponen al revés. Y luego el de adentro también anticonmuta, ya por eso les queda otra vez con signo menos. Entonces de aquí para acá, dos veces aplica la anticonmutatividad de los paréntesis de Poisson. Y este de aquí, pues debe ser este. H, anticonmuta, ¿no? H, F, G. Pero esto que está escrito aquí es la identidad de Jacobi. Vamos a ver. Es esto que está aquí. ¿Sí? Ya que les paso el apunte, ven que es lo mismo. No, es que en lugar de X es H, creo. Entonces, eso es igual a 0. Entonces, F, G, la derivada respecto al tiempo de F, G, 0. Entonces, F, G es constante de movimiento. Entonces, si F y G son constantes de movimiento, su paréntesis de Poisson es constante de movimiento. ¿Sí? Bueno, como dice aquí, este teorema proporciona una regla que permite obtener a partir de dos integrales, por ejemplo, F y G minúscula, una tercera integral. O sea, si tienen dos integrales, pues calculan su paréntesis de Poisson y esas dos integrales, el paréntesis de Poisson de esas dos integrales, como se acaba de probar, es constante de movimiento. Pero, como dice aquí las últimas tres líneas, dice entonces calculando el paréntesis de Poisson de F y F, G, obtenemos una nueva integral. O sea, ya que tengo que esta es integral, pues otra vez podemos obtener otra y así sucesivamente. No obstante, conviene saber que la nueva integral puede resultar idénticamente cero o bien función de las anteriores integrales ya conocidas. Y ahí sí, pues les debo un ejemplo en el cual se ilustre esto. No lo he encontrado, es que esto se utiliza más para pasar a la cuántica. A lo mejor lo hubo en un tiempo, pero no lo sé. Habría que tomar, por ejemplo, el momento angular y la energía y calcular su, no sé qué tan fácil sea, su paréntesis de Poisson y ver que también es constante de movimiento, pero esa que resulte, pues dice aquí que puede resultar ser cero o ser una combinación de las anteriores. Eso se los debo. Bueno, pues eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Voy a regresar el apunte. Empezamos desde... Bueno, desde acá. Hoy mismo les paso esto. No recuerdo si ya les subí, luego checo el ejemplo. Creo que sí ya lo puse el ejemplo que vimos la vez pasada. Y les voy a pasar a modo de ejemplo la hamiltoniana de una partícula cargada. No lo voy a ver en clase porque es un buen ejercicio de análisis vectorial, pero esa expresión la van a necesitar en mecánica cuántica. Y como no han llevado teórica, no recuerdo, y además sería conveniente que no lo hubieran hecho. En el curso de física, ¿dónde se ve ahora el electromagnetismo? Física 3, ¿no? Vieron las ecuaciones de Hamilton, pero no sé si vieron el potencial vectorial magnético, la A y la Phi, en su curso de física 3. Les pregunto. ¿No vieron el potencial vectorial magnético? Una Phi y una A que se utilizan para... Entonces, como se requiere saber eso, pues mejor les voy a poner el problema ya resuelto. ¿Cómo se calcula la hamiltoniana de una partícula en un campo electromagnético? Creo que lo desarrollé bien, lo tengo ahí, vienen muchos libros de electromagnetismo, pero que haya cuántica también. Se utiliza mucho eso.
Bueno, pues básicamente eso sería el curso. Todos, ahí terminamos. Nos quedó pendiente. No es que nos quede pendiente. Yo creo que con esto es la base para el curso. Las ecuaciones de Hamilton se pueden también obtener del principio de Hamilton, pero para ello se necesita ver más material. Hay que saber lo que es una funcional, calcular la variación de una funcional y postular el principio de Hamilton y sacar las ecuaciones de Hamilton, que son estas mismas que acabamos de obtener. Y también se pueden obtener las ecuaciones de Lagrange del principio de Hamilton. Pero ya no lo incluimos en esta parte del programa. Vamos a dedicarnos a, como les comenté, a ver las dudas de los problemas y las siguientes clases, pues a ver dudas de los problemas de todo el curso. Podríamos ir viendo todo eso para que se preparen para el extraordinario, que sería el 17 de diciembre, y el próximo viernes 10 es el examen, el cuarto examen. Entonces el viernes próximo que hacemos el cuarto examen, el próximo lunes, espero que no haya imprevistos, les tengo ya su calificación final. Entonces, ya con base a esa calificación final que les dé yo el lunes, entonces ya ustedes decidirán quiénes quieren presentar el examen extraordinario. Todos los inscritos tienen derecho al examen extraordinario. Y como ustedes saben, la calificación que se anota en su Cardex es la más alta. O sea, si en el examen extraordinario sacan una calificación menor a la que obtuvieron en el curso normal, se pone la más alta. Nada más que ahí eso ya es una petición personal mía. Yo les pediría, si alguien quiere mejorar su calificación, que tienen todo el derecho de hacerlo, pues ojalá lo logren, si quieren subir su promedio. Pero si ven el examen y se dan cuenta que no van a mejorar su calificación, pues yo les pediría que no lo entregaran en todo caso. Muchas veces me he arrepentido, dije, pues ¿cómo es posible que me entregan este examen en el cual me doy cuenta que no saben y ya aprobaron el curso? Pues mejor no lo entreguen. Pero bueno, si lo entregan, pues tampoco lo puedo impedir. En todo caso, si veo que no van a aprobar, les pondré una calificación ahí aproximada para ya no molestarme tanto en estar revisando. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta, sugerencia? Lo que ustedes gusten, dejen. De esto ya lo voy a cerrar. ¿No tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nadie? Lo dejo de presentar. Y me presento yo. Y entonces, ¿tienen preguntas de problemas? Hay 25 yo sí, profesor, pero si alguien más tiene dudas, creo que es mejor que los compañeros pregunten primero, porque las mías son de los problemas de Hamilton. Ah, bueno. A ver, de dos cuerpos, ¿tienen preguntas? ¿De problema de dos cuerpos? Yo tengo una rápida, profesor. Sí, no te veo. ¿Quién eres? Soy Alfredo. Alfredo, sí, dime. ¿Es de dos cuerpos? Sí. Deja ponerlo. ¿Cuál problema, Alfredo? Es en el problema 3. Déjame leerlo. Un meteorito se aproxima a la Tierra, velocidad infinito. Ah, sí, ahí está la figura. Okay.
¿Cuál debería ser el valor de B? Tal que la órbita del meteorito sea tangente a la superficie terrestre. Es el resultado en función del radio terrestre, R, la gravedad y el B infinito. Se puede saber cuál es el tipo de órbita sin calcular la excentricidad. Dígame, ¿cuál es tu duda, Red? Sí, es que nos piden B y expresarlo en términos de la gravedad de la superficie de la Tierra. Sí. Y bueno, de la conservación del momento angular, Sí. yo obtuve que B debe ser igual a R por qué? la... Ajá. ¿Mande? Dime, perdón. Dime. Sí, R por la velocidad en el punto P, o bueno, cuando ya esté en la superficie, Sí. entre la B infinita. El momento angular sería R, M, R, B infinito, dices. No, bueno, ¿O no te entendí bien? bueno, primero del momento angular sería M por B infinita. Sí, eso está bien. Ajá. Muy bien. Y M bueno, por B real por B infinito, sí. sí, y pues en el punto, o bueno, como debe ser tangente a la superficie, Ajá. yo puse Ahí debe ser más. que eso debía ser igual a M por la velocidad en ese punto por el radio de la Tierra. Sí, bien. Sí, está bien. Y bueno, ya despejé la B Ujú. y me queda que es R por la velocidad en ese punto tangente entre la velocidad infinita. Déjame ir anotando. Déjame anotar que es el problema de la línea. Entonces tenemos que el momento angular es B por M por B por B infinito. Y luego en el otro punto va a ser igual a M por R mayúscula por la B en ese punto, ¿no? Por B de P. Sí, exacto. Y va a ser la B de P, Sí, que va a ser igual a B por B infinito entre R, ¿no? Sí. pero eso sería la velocidad en el punto, ¿no? En el punto P. ¿Y qué es lo que me habías dictado? Ah, es que yo estaba despejando la B, el parámetro de impacto creo que se llama. Ah, el parámetro de impacto. Ok. O sea, el parámetro de impacto, pues ese va a ser igual a R por BP entre B infinito, ¿no? Sí, Muy bien. Y y luego, bueno, para obtener esa B en el punto P, quería usar conservación de la energía. bien, ¿cómo lo planteaste? Pues bueno, primero sería que 1/2 de la masa por la B infinito al cuadrado. Bien, Eso es igual a 1/2 de la masa por la velocidad en el punto P al cuadrado. sí. Y es aquí donde viene mi duda, porque como dice que es en la superficie, ¿lo puedo tomar como la masa por la gravedad, por el radio de la Tierra? No, ¿por qué no lo expresas? A ver, ¿por qué no lo expresas con el potencial gravitacional? Que sería eh, ¿cuánto vale? La masa, la masa de la Tierra, la masa del meteorito, entre, por la G mayúscula, la de la gravitación, entre R y con un signo Negativo. negativo porque es atractivo, ¿sí? Sería menos masa de la Tierra, masa del meteorito por la constante gravitación entre R. Pero como te piden que sea en términos de la G minúscula,
¿no? Entonces ya sabemos cómo cambiar la masa de la Tierra con la constante de la gravedad y el radio terrestre, ¿te acuerdas? Lo vimos. Fue lo de lanzamiento a vertical a gran Ajá, altura. pero se sale rápido, Alfredo, porque ¿cuánto vale la fuerza? La fuerza que siente el meteorito en la superficie de la Tierra es otra vez la masa de la Tierra, la masa del meteorito, la G mayúscula, dividido entre R cuadrada, ¿no? Sí. La fuerza, con un signo menos, aunque ese signo menos se va a cancelar. Y eso debe de ser igual a menos la masa del meteorito por la gravedad G minúscula, porque estamos en la superficie de la Tierra. Se cancelan las masas del meteorito y los signos menos, y te va a quedar que la masa de la Tierra por la G de la gravitación entre R cuadrada va a ser igual a G minúscula. Entonces, o de otra manera, la masa de la Tierra por la constante de gravitación va a ser igual a G por R cuadrada. Y eso lo sustituyes en el potencial que tienes en tu conservación de la energía. Ah, ok. Y ya con eso ya. Y ya de ahí vas a obtener la velocidad del En el meteorito punto P. en la Tierra, despejándola de la conservación de la energía. Y ya te va a quedar en términos de las constantes que te están diciendo. ¿Cierto? Sí, ok. Bueno. Muchas Y la gracias, última profesor. pregunta, ¿cómo la contestarías? Mm, Todavía no lo he pensado muy bien. Piénsalo en términos de la energía, Alfredo. Y por ahí recuerda que estamos, al tratarse de un meteorito y de tratarse de la Tierra, pues la fuerza que está actuando ahí es la de la gravitación universal, ¿no? Sí. Y es el problema de Kepler. Y por ahí tenemos una clasificación para las órbitas Ah, en sí, en términos de términos de... energía, por ejemplo. Sí, cierto. Entonces, Si pues, sabes qué signo tiene la energía, pues ya puedes saber más o menos de qué tipo de órbita se trata. sí, cierto. Entonces no sería necesario Calcular la excentricidad, ¿no? Sí, exacto. Bueno, entonces ya termina Alfredo. Sí, muchísimas gracias. Y pues nada, es Alfredo Morales, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Alguien más? ¿No hay preguntas, muchachos? A ver, por lo pronto empezamos pues con Noé, que son... ¿Qué ya les mandé entonces los problemas de Hamilton? No, ¿O es una profesor, pregunta? pero es que como ya había terminado los de dos cuerpos y la clase pasada mostró los problemas, ahí alcancé a anotar algunas Ah, y bueno, los a ver, empecé a ver. Sí. Bueno, en el primero, este, déjame dice, ponerlos sí, en este. el de la barra sin fricción. Sí, Bueno, ahí dice que hay que calcular la lagrangiana y el momento angular, no, el momento generalizado de teta, utilizando las sí. coordenadas x y teta, pero no estoy seguro si hice bien la lagrangiana, profesor, porque en ningún momento me aparece la coordenada x, nada más la teta. A ver, Noé, Ajá. ¿cómo vas a considerar el movimiento de esta barra?
Dice una varilla delgada de masa m longitud L, o sea, tiene masa desde ahí subido. Se desliza de esta forma, de tal forma que no hay fricción. Y se supone que esto cambia la X y cambia el ángulo θ, ¿no? Son las coordenadas generalizadas. O sea, va como a girar así. Se mueve y gira para acá abajo. Sí. No importa cómo, pues. Entonces, el movimiento de la barra se puede especificar como el movimiento de traslación del centro de masa más la rotación alrededor del centro de masa. ¿Así lo consideraste? Traslación y rotación. Traslación, pues recuerda que un cuerpo rígido, así lo podemos caracterizar su movimiento, entre otras formas. El movimiento de traslación del centro de masa y el movimiento de rotación respecto a un eje que pase por el centro de masa. Sí. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del centro de masa? El centro de masa está a la mitad de la varilla, ¿no? Sí, a L media, Entonces, ¿cuánto sí. vale? La coordenada X del centro de masa, ¿cuánto vale? Vale X más L medias coseno de θ. Muy bien. Y la Y la coordenada Y. Y, L media seno de θ. Bien. Y ya de ahí puedes calcular la velocidad, ¿no? Derivas nada más respecto al tiempo. Sí, pero es que como dice sin fricción, yo considero una cosa más, profesor, no sé si sea correcto, porque ahora que lo pienso, sí hay un detalle que no dice. Bueno, le explico. Como no hay fricción, yo consideré que entonces en el momento lineal en X, en el eje X, se conserva. Pero además yo supuse que en principio, así como en el problema de antes, el que vimos antes, la barra empieza a caer desde el reposo. Ahora que lo piensa, este problema nunca dice eso, entonces a lo mejor eso me falta considerar, la velocidad que pueda tener al empezar el movimiento. Porque si Bueno, pero empieza en sí, el reposo y el momento lineal se conserva, entonces empieza en reposo y todo el momento está en reposo en el eje X. Eso significa que la coordenada en X del centro de masa se mantiene constante. Es decir, X más L medias coseno de θ es una constante. Derivando con respecto al tiempo, esa expresión, se obtiene una relación directa entre la velocidad de la coordenada X, es decir, del X que muestra este diagrama, y la velocidad de θ. no, nada más que aquí, no, esa no es la interpretación, no, a lo mejor no está otra vez de manera precisa enunciado el problema, pero la coordenada X cambia, o sea, no es constante. Sí, esa cambia. Dice, de tal manera, dice, se mueve sobre el eje X, se mueve sobre el eje X. Sí. O sea, no es de que estaba paradito, como con el otro problema. Aquí se mueve y gira. Ah, ya. Ahora, Bueno, sí, habría que entonces ver, lo tengo que... hay que ver si efectivamente se conserva el momento, porque si dejamos la coordenada X, ahí aparentemente debe de haber un agente externo que lo está moviendo en esa dirección, ¿no? Porque no es de que se haya dejado caer, sino que dice que se mueve sobre el eje X sin fricción. Entonces probablemente no se conserva porque debe de haber un agente que lo esté moviendo. Entonces hay que resolverlo, ese no lo tengo. Pero como nada más se pide la función lagrangiana y el momento generalizado, considéralo así, la X es variable y Sí. no lo pienses como con Newton, pues, ¿no? Calcula así su lagrangiana, como te acabo de decir.
calcula la velocidad del centro de masa, como lo acabas de decir ahora. Ya tienes las coordenadas del centro de masa, x más L sobre 2 coseno de teta, y la y, L sobre 2 seno de teta. Calculas x puntito, y puntito, lo pones en un medio de la masa por x punto cuadrado más y punto cuadrado, y luego la energía cinética rotacional, ¿no? Sí. Alrededor del eje que pasa por el centro de masa. El momento de inercia es un doceavo de ml cuadrada. Entonces será un medio de un doceavo de ml cuadrada por teta punto al cuadrado. Este ángulo que va a estar variando es el mismo que varía por ser rígido esto respecto al centro de masa, ¿no? Sí. La variación angular de la barra es teta, pues. Y de ahí ya tienes la energía cinética. Y la potencial, pues es nada más la potencial gravitacional, que esa ya sabemos, se demostró, que es como si toda la masa estuviera contenida en el centro de masa, ¿no? Sería sí, MGL MGL sobre medio 2 seno de teta. por el seno de teta, ¿no? Sí. Ya de ahí ya tienes la lagrangiana y después ya calculas el P teta que te están pidiendo, que sería la parcial de L respecto a teta punto, ¿no? Sí. Bueno, creo Bueno, que ya entonces con sí, esto. ya sé cómo hacerlo. Okay. La otra duda es en el 4. Si nomás Nada déjame más. decir a tus compañeros, el problema 2 Sí, fue el que perdón. ya les mandé, ¿eh? Ya lo modifiqué un poquito para que quedara más claro. Y Profesor, luego me preguntan sí, dime, ¿quién? soy Alejandro Licea. Sí, dime, Alejandro. Profe, dice que, bueno, es que la lagrangiana del 1 ya la tengo calculada, también ya lo había resuelto, pero me comenta que no la tiene, ¿verdad? Pero a ver, tengo una parte. Dime cuánto te Eh, salió. Si me sale un medio de m por x punto al cuadrado, ¿Sí? un cuarto de m por l Ah, como que por ahí ya teta. no puedes. A ver, déjame. A ver, díctamelo otra vez, por favor. Un Un medio medio de m de m cuadrado es más un cuarto más un cuarto. de ml ¿Sí? teta punto ¿Sí? seno de teta ¿Teta punto qué? coseno de teta Seno de teta. Ajá. más 1 entre 24 ¿Sí? ml cuadrada ¿Sí? teta punto al cuadrado ¿Sí? más ml cuadrada ¿Sí? entre 8 Entre 8. 10 coseno cuadrado de teta ¿Sí? teta punto al cuadrado. Ajá. ¿Qué más? ¿No más? Y esa es toda. Déjame ver. No, creo que no estamos de acuerdo, Alejandro. ¿Escribiste bien tu energía cinética del centro de masa? ¿Lo tienes por ahí? Sí, profesor. Dímela. Es es un medio de la masa Sí, que multiplica a x punto sí. más L medios coseno de teta. Teta punto. X punto por. No, es toda la velocidad, profesor, de la coordenada X del centro de masas. Es un medio de la masa Sí, que está por. multiplicado X punto Sí, más L medios sí. teta punto coseno de teta. Ujú. Todo eso está al cuadrado. Bien.
esa suma de x punto más L medios de teta punto coseno de teta. Todo eso está al cuadrado. Sí. Y falta en este caso, la de y, Ujú. que sería 1/2 de la masa Sí. por L medios coseno de teta Ujú. por teta punto, Ujú. y todo eso está al cuadrado Todo desde el L sobre 2, ¿no? desde el L medios. Sí. Bien. Y ya nada más me falta la rotacional. Pero bueno, dejémoslo ahí. No, yo creo que no estás bien en esa parte que me acabas de dictar. Ve, no sé si pusiste atención a lo que comenté antes. La coordenada X del centro de masa es X más L sobre 2 coseno de teta, ¿de acuerdo? Sí, es correcto, ¿sí? Y la Y es L sobre 2 seno de teta. Sí. Bueno, si derivas respecto al tiempo estas, te va a quedar X punto menos L sobre 2 teta punto seno de teta. Y la Y punto te va a quedar L sobre 2 teta punto por el coseno de teta. Entonces, para empezar, en lo que tú me dictaste, tienes un error de signo en el X punto más L sobre 2 teta punto coseno de teta, pues no, es X punto menos L sobre 2 teta punto seno de teta al cuadrado. Ahí está, no estás bien. Y el otro sí está bien, L sobre 2 teta punto coseno de teta, el otro sí está bien. Donde está mal es la componente X de la velocidad del centro de masa. Sí, ya veo que me equivoqué al derivar. Y entonces, por lo tanto, la granjiana que me dictaste, pues está incorrecta, ¿no? Entonces, corrige esa parte, Alejandro. Se va a simplificar la energía cinética de traslación porque te va a quedar por ahí el teorema de Pitágoras. Ya te va a quedar una energía más simple. ¿Sí ya viste tu error? Sí, profe. Gracias. Bueno, Alejandro. ¿Quién más? Todavía no, apenas los van a hacer, yo creo. Entonces decía yo, el 2, ese ya se los voy a mandar. El 3 es muy parecido al 2, espero que lo puedan hacer, no van a tener problema. Aquí nada más déjenme decirles, en el 3, a la hora de que calculen el potencial recuerden que es menos la integral de f de x de t de x. El tiempo en esa integral es constante, a la hora de calcular el potencial. Entonces ahí tienen cuidado para que puedan contestar esta pregunta de si se conserva la energía del sistema. El problema 4 es muy sencillo, lo he puesto en exámenes, es muy fácil, es muy parecido a... Es muy fácil, pero pues háganlo. El 5 es más complicado y la última parte no le hagan mucho caso. El 5, déjenlo hasta acá. La estabilidad del movimiento bueno, no es que se los prohíba que lo vean, pero no vimos esta parte como calcular. Y el último problema es pues el último problema ya se los dije, ¿no? Los voy a mandar en los apuntes. Es lo que les acabo de... Lo último que les expuse. Así es que básicamente nomás les quedan
El problema 1 que ya se está comentando, el problema 2 ya se hizo, el problema 3 y 4 y 5 hasta acá. Entonces no es muy complicado para que tengan esto listo para el viernes. ¿Están de acuerdo con el plan que les estoy proponiendo para el curso, para las clases que nos quedan? Ya nos quedan poquitas. Y no quise abrumarlos más con clases ya en los últimos días, porque me imagino que están preparando sus demás exámenes. Y además sobre eso, ya no tengo que preguntarles. Les voy a mandar ya lo que les dije, la hamiltoniana de una partícula cargada. Y ya. El próximo miércoles, pues ya nomás veré dudas, si todavía hay dudas. Ya podríamos empezar a ver dudas de lo que quieran, porque pues no hay preguntas ya ahorita, no sé si ya acabaron con problemas de dos cuerpos. Recuerden que lo importante es que sepan hacer los problemas, para que si se encuentran con otro, no idéntico a los que están en la lista, pero que lo puedan hacer. Los problemas les pueden servir de guía, y ahora tienen la ventaja de que tienen ahí a la mano sus ejemplos y hasta sus libros. Les he recomendado que no se dediquen a copiarlo nomás, sino de que sepan lo que están haciendo, que es por su bien, porque si no, no van a aprender nunca. Entonces, ¿ya no hay preguntas? Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, dime, ¿quién eres? JG. Alejandro Monroy. Es de un problema del Marion que no logro cómo plantear. ¿Qué dice? Dice que una partícula está describiendo una órbita elíptica casi circular respecto a un centro de fuerzas. En un punto se le ejerce un impulso tangencial relativo a la partícula, cambiando la velocidad de v a v más delta v. Y pide demostrar estaba primero en un círculo. En una elipse, dice. Ajá. Y luego se le da v más delta v. Ajá, tangencial. Tangencial, sí. Y luego dice, demostrar que el cambio en el eje mayor y el eje menor de la órbita es el doble que el cambio relativo entre la velocidad y los ejes que se incrementan, los ejes que se han incrementado si delta v es mayor a 0. Lo que yo ahí entendí es que en este problema sí se va a cambiar el momento angular, ¿no? Porque si no, yo creo que no, porque o sea, si es que perdón, sí, se está haciendo tangencialmente, sí. Y ahí no logro cómo, o sea, hay que acomodar todo lo que me piden ahí. ¿Qué número de problema es del Mario? El 8.16. ¿De qué edición? ¿No? ¿Tendrás la edición? Porque han cambiado. Sí, es el... Tiene una pasta azul, la 5ª edición. 5ª edición. Déjame checarlo para no estar aquí hablando aquí al aire, porque veo el enunciado, lo veo y lo vemos el miércoles, Alejandro. Sí, gracias, profesor. 8.16 del Mario. Y ya más o menos me di cuenta de que es lo que está en una órbita circular y se le da tangencialmente un incremento a su velocidad, y hay que demostrar ahí cómo varía algo que me enunciaste ahí respecto al eje mayor y al eje menor, ¿verdad? Sí, ajá. Ok. Sí, se me queda de tarea. Gracias. Inténtalo y ya lo espero, ya que veo yo bien el enunciado y que lo trate de resolver, el miércoles me lo recuerdas. Lo tengo ya aquí presente. Sí, gracias. Sí, Alejandro. ¿Alguien más? Sí, profesor, ya nada más en el problema 4 de esta lista de Hamilton. ¿El 4? Ajá. Ahí pide encontrar la ecuación de movimiento en función de R. ¿Eso se refiere nada más a encontrar la
velocidad del cuerpo en términos de R? Sí, a ver, déjame ver si lo tengo Sí, yo lo que encuentro la ecuación de movimiento. No, en función de R, o sea, R punto en función de R. A ver, déjame ver si es eso. Creo que nada más se refiere a eso. La ecuación de movimiento en función de R. Sí, la ecuación diferencial. La ecuación diferencial en función de R. A eso se refiere. ¿La ecuación diferencial con respecto al tiempo? No, a R. Yeah. O sea, la ecuación diferencial que depende del tiempo, o sea, una ecuación diferencial en R, donde la coordenada independiente es el tiempo. O sea, R dos puntos en función de R, si lo quieres ver así. Sí. La ecuación diferencial que sale en función de R y sus derivadas. A eso se refiere. Sí. Ok. Ya lo haces y me preguntan también el miércoles si ya le salió. Bueno, tú en particular que lo estás preguntando. Bueno. Bien, ese lo puse una vez en un examen. Muy bien, Noé. ¿Quién más? Déjenme compartirles algo, ya que no hay preguntas. Estoy leyendo un libro que está ahorita medio de moda. Pongo el escuchado de él y a lo mejor hasta ya lo han estado. ¿Ya lo vieron? Está medio de moda, ha habido varios comentarios. Yo lo estoy empezando a leer. Ahí voy. Mira qué cosa tan bonita, caray. Se los recomiendo mucho. Está muy bonito. Sí tiene uno tiempo de leer en la carrera, nada más hay que organizarse. Y si se da uno cuenta el tiempo que uno pierde en no hacer nada, caray, pues mejor hay que leer. Es de una escritora española, Irene Vallejo, El infinito en un junco. Hay, según esto, 3 ediciones. Esta de bolsillo es la más barata. Y luego hay una un poquito más grande, con la letra un poquito más grande, pero en rústica, pero sube el precio al doble. Y luego hay otra edición, creo que me enteré, en pastas duras, que ese sí está muy caro. Pero esto está muy bien, la letra no está tan pequeña, y aún yo que ya no veo muy bien, se ve bien. No está tan pequeña, de ser como de unos 10 puntos tal vez. Y está muy bonito, es la historia del libro, pero qué bien. Les voy a leer nada más un parrafito, que es el último que encontré, hasta luego yo anotar por ahí. Está hablando de la Biblioteca de Alejandría, que ustedes deben de saber eso, que imagínense lo que se... Hay hasta películas sobre eso. Se quemó, la quemaron, mejor dicho. Y estaba ahí la memoria de toda la antigüedad, caray, qué tragedias. Y uno de los Ptolomeos, que hubo varios, hubo 14 Ptolomeos, pero los famosos, había uno que era historiador y otro que era el científico, creo que era el Ptolomeo II. Se dedicaron, creo que uno de ellos era hijo de Cleopatra, creo que ese, el Ptolomeo II, el científico, digamos. Se dedicaron a recopilar todo cuanto libro llegaba ahí a Egipto,
lo confiscaban, lo copiaban y les regresaban la copia y se quedaban con el original en pergaminos, ¿no? En estos que hacían precisamente con el junco, con los papiros, esos egipcios. Y vean, nada más este parrafito les leo, que son 6 líneas. Porque además esta persona, el Ptolomeo, en el museo, que también es un museo, al cual no podía entrar cualquier gente, se dedicó a contratar, se llevó ahí a los hombres de ciencia griegos que había, a Aristarco, a Estratón, a Eratóstenes, a Herófilo, Calimaco, se llevó ahí la crema innata de aquel tiempo. Fíjense ya desde entonces, y esto es antes de Cristo. Y dice aquí la autora dice, la biblioteca ocupaba un lugar esencial en aquella pequeña ciudad de sabios. Pocas veces en la historia se ha hecho un esfuerzo parecido, consciente y deliberado, por reunir en un único lugar a las mentes más brillantes de la época. Y nunca antes los mejores pensadores habían tenido acceso a tantos libros, a la memoria del saber anterior, a los susurros del pasado con los que aprender el oficio de pensar. Lo voy a volver a leer. La biblioteca ocupaba un lugar esencial en aquella pequeña ciudad de sabios. Pocas veces en la historia se ha hecho un esfuerzo parecido, consciente y deliberado, por reunir en un único lugar a las mentes más brillantes de la época. Y nunca antes los mejores pensadores habían tenido acceso a tantos libros, a la memoria del saber anterior, a los susurros del pasado con los que aprender el oficio de pensar. Me gustó mucho ese pedacito. Se los recomiendo mucho, caray. Qué cosas tan bonitas vienen. Alejandro Magno fue el que... Fíjense que aquí me enteré que siempre andaba con la Ilíada bajo el brazo, Alejandro. Tenía como maestro a Aristóteles. Y siempre, y murió de 20 y tantos años, ¿no? El gran conquistador, de 20 y tantos años. Y siempre andaba, dice aquí, la pasión del coleccionista de libros se parece a la del viajero. Toda biblioteca es un viaje. Todo libro es un pasaporte sin caducidad. Alejandro recorrió las rutas de África y de Asia sin separarse de su ejemplar de la Ilíada, al que acudía, según dicen los historiadores, en busca de consejo y para alimentar su afán de trascendencia. La lectura como una brújula le abría los caminos de lo desconocido. Fíjense que también, no sé si les he comentado, creo que ya, yo conocí en el radio, pues, creo que les he dicho a esta historiadora siria que se llamaba, ya murió, Ikram Antaki, o Ikram, creo que se pronuncia Ikram, aunque le decían más Ikram Antaki. Y ella decía que los libros que tendría uno que leer, y que era la Biblia y la Ilíada. Sí, ahí está todo. Bueno, pues, este libro se ve que está muy bonito. Yo voy apenas aquí en la página 64, pero he escuchado comentarios de otras personas en la televisión sobre el libro y hablan muy bien de él, sobre todo de la primera parte. Dicen que está excelente. Pues bueno, ese es un comentario. Lean lo que les guste. Cada quien tiene sus gustos, ¿no? Pero leer. Ahora ustedes tienen acceso, tienen abierto el mundo, muchachos.
Aprovechenlo. El tiempo vuela. El tiempo vuela. Les he dicho que yo recuerdo mis años como los que ustedes están ahorita viviendo. Los tengo bien presentes. Y ya pasó el tiempo. Entonces aprovechen el tiempo lo más que puedan. Cultívense, disfruten de la vida. Hagan ejercicio. Profe, ¿Sí? si me permite la pregunta, Sí. no sé si se le ocurra ahorita algún título sobre filosofía de la ciencia que usted haya leído y recomiende. Yo he leído, miren, tengo muchos libros y he leído pocos, relativamente son pocos los que he terminado. Muchos son de consulta y otros tengo varios libros empezados porque me llama la atención otro, lo empiezo a leer y luego me llama la atención y así me voy. De filosofía de la ciencia, sí hay, miren, uno que está muy accesible y está muy bien es el de Julián Marías. Julián Marías se llama. Y tiene una parte muy bonita de la física. Me gusta la filosofía light, no. Pues yo creo que ese sería uno. Déjenme ver si lo tengo aquí en la mano. Bueno, aquí a la mano tengo estos dos. Creo que hasta de crítica, tengo hasta dos. ¿Quién me preguntó? Yo, profe Gerardo. Gerardo. Mira, lo mandé empastar, pero es Historia y Filosofía de la Ciencia, de Hull. Hay una edición en crítica, más moderna, a pesar de que este es un libro pues viejito. Es de primera edición del 62 y en segunda edición del 70. Pero lo vi también y creo que hasta lo tengo en crítica, en la editorial Crítica, está este mismo libro. Y luego el otro que está muy bien es de Historia de la Filosofía y de la Ciencia, de Julián Marías. También, tiene una parte bonita no hay tanto que leer que no es posible. Después tengo algunas otras cosas, pero es lo que tengo ahorita aquí a la mano. Profe, ¿podría mostrar otra vez la portada del primer libro? Del primero, sí. Aunque está empastado, pero sí lo hay en crítica. Creo que está en crítica. Gracias. Sí. La mecánica celeste. Ay, tanto que leer. No puede uno leer tanto. Y luego a mí lo que me está pasando es que ya se me olvidan las cosas muy fácil. De matemáticas, ese que les nombré
Saben, sobre todo también otros libros que están muy bien, aunque es de matemáticas. No, aunque, pues qué bueno, de Poincaré. Poincaré tiene como 3 libritos. ¿Dónde está? De esta colección austral, El valor de la ciencia, de Poincaré. Pues estos se encuentran, bueno, ahora ustedes ahí en internet. En las librerías de viejo, esta colección austral tiene títulos muy interesantes. Muy interesantes. Y Poincaré pues, era físico-matemático, podríamos decir. Tal vez fue el último. El valor de la ciencia. Hay para todos los gustos. Cada quien debe de tener ahí lo que les guste, ¿no? A mí me gusta mucho la historia de la ciencia y he leído ahí algunos. Bueno. Entonces, nos vemos el miércoles. ¿No tienen algún otro comentario, pregunta o lo que sea? Gracias por la recomendación, profe. Sí, ustedes, de veras que miren, más sabe el diablo por viejo que por diablo. La juventud es, ya se decía, juventud divino tesoro. Aprovechenla bien, disfrútenla y cultívense lo más que puedan. Prepárense porque los tiempos no son muy halagüeños y aquellos que saldrán adelante serán los que mejor preparados estén. Busquen lo que les gusta hacer. Esto mismo, yo no quiero desanimar a nadie, pero lo que es mejor para uno es lo que a uno le guste hacer. Yo en YouTube veo luego hay algunos programas que hay. No, hombre, qué cosas tan interesantes. Hay cosas técnicas que dicen, pero qué ingenio de la gente y que tienen que buscar lo que a ustedes los entusiasme. Y si es esto, pues la ciencia es muy amplia. Vean qué partecita de esa es la que les interesa y prepárense, pero también prepárense para defenderse en la vida. Tienen que comer, tienen que vivir y entonces hay que tener un trabajo, entonces tienen que saber hacer algo que lo puedan vender y entre mejor preparados estén y lo van a lograr. Y si hay algo que les gusta y que no van a poder vender, pues bueno, como decía Feynman cuando vino aquí a México, me parece que alguna reportera por ahí le preguntó, bueno, doctor, ¿y esto para qué? Dice, mire, la ciencia es como el jardín que tiene uno en su casa, donde uno cultiva las flores, las rosas por el gusto, aunque las flores no sirvan, no tengan una utilidad práctica, pero así es esto. Sin embargo, la ciencia tiene la ventaja de que después todo eso tiene aplicaciones tecnológicas, y ustedes mismos lo saben, ¿no? Todo lo que hay ahora en un celular, caray, todo lo que tenemos ahí. En la escuela, las prácticas de laboratorio se hacían en donde ahora está algo de control escolar, ahí por Avenida Politécnico, ahí por está la biblioteca. Ahí estaba el CENAC, que había 2 computadoras grandes, una que se llamaba IBM 1130 y una Control Data Corporation
no me acuerdo qué número, y una mini computadora PDP-8, que era donde hacía uno también sus prácticas de la escuela. Pues ahora cualquier celular tiene mucho más capacidad que esas máquinas que había. Y eso a mí me tocó usarlo. Y ahora, nada más vean el avance que ha habido. Es increíble realmente lo que ha pasado y lo que va a pasar más adelante. Entonces ustedes van a ser testigos de muchos avances y ojalá puedan contribuir a esto. Lo pueden hacer, hay egresados de la escuela que han hecho contribuciones muy importantes en la ciencia, muy importantes. Y en todos los ámbitos, no solamente los grandes científicos. También no a todo mundo le gusta la academia, son pocos, bueno, no sé, no a todo mundo les gusta la academia. Pero no solamente la academia, sino la enseñanza en niveles básicos, el que se enseñen las matemáticas con gusto, por ejemplo. Desgraciadamente me da la impresión de que muchos profesores en primaria, por ejemplo, pues enseñan a aborrecer las matemáticas. No lo digo todos, ¿no? Afortunadamente hay también maestras y maestros que entusiasman a los niños, pero hay otros que los desaniman, ¿no? Porque al ser ignorantes de las matemáticas, les transmiten a los niños esa aversión a las matemáticas. Yo tenía conocidos que decían, yo quiero estudiar algo en donde no se vea nada de números, voy a estudiar leyes. Y resulta que hasta ahí les daban unas clases ahí de matemáticas. Las matemáticas son muy importantes. Entre más matemáticas sepan ustedes, mejor. Mejor, pero como son tan amplias, pues elijan lo que les gusta, ¿no? Lo que puedan vender. Y eso les va a dar mucho, les va a abrir muchas puertas. Yo me he encontrado con alumnos que he tenido en esta clase que terminan y que son muy exitosos, que no, profesor, me va muy bien, trabajo en tal lado y sé hacer cosas. No se imaginan ustedes en dónde hay egresados de la escuela, y por todos lados, en bancos, en empresas, en universidades, en centros de investigación. Y eso refleja, pues, el abanico tan amplio y muchos de ellos hablan bien de la formación que tuvieron en la escuela. Y ahora, como en todas las universidades, y me atrevo a decir del mundo, hay todo tipo de profesores. Entonces, no todos somos lo bueno que quisiéramos, pero ustedes pueden rellenar esos huecos y ponerse a estudiar. Estúdienlo. Si, por ejemplo, mis apuntes no les gustan, pues está bien, ¿no? Busquen el libro que les guste y ustedes estudienlo ahí y mejoren las cosas. A mí no me enseñaron así, tuve muy buenos profesores, pero la teórica 1, por ejemplo, me lo dio un profesor que ya murió, y no fue así el curso. Veíamos un poquito menos, con menos detalle. Pero he tenido otros profesores, el profesor Piña, que les he nombrado mucho, fue mi director de tesis de maestría, un sabio, y trabaja en la Metropolitana, y es profesor emérito. En la escuela estuvo mucho tiempo. Excelente. A propósito, sí les mandé el artículo de Prado, de Eduardo Prado, para que lo leyeran quien quisiera. No recuerdo, voy a checarlo y si no se los voy a mandar. Fue de un libro que encontró el doctor Piña, de un matemático, aunque no existía la profesión, Eduardo Prado, y en ese libro, que era texto de los cadetes del Colegio Militar, en la especialidad me imagino que de ingeniería, veían un curso, si es que lo veían todo, más avanzado que el de nosotros. Veían un curso que se da ya hasta en doctorado actualmente. Y antes era el texto de estudiantes del Colegio Militar. Entonces, ¿qué ha pasado aquí con nosotros? Es muy, no sé cómo lo enseñarían. Ahora tan famoso que es Felipe Ángeles, él dio la clase de mecánica analítica
Sustituyó a Eduardo Prado en la clase de mecánica analítica en el Colegio Militar. Felipe Ángeles, el artillero de Villa, que ahora está tan nombrado por lo del aeropuerto. Voy a checar si les mandé el prólogo que hizo el doctor Piña a la edición facsimilar que se hizo de este libro, para que a quien le interese. Es muy interesante. Bueno, muchachos, entonces espero que el miércoles haya preguntas, por favor, ya de cualquier tema que tengan. Ya tengo ahí algo que voy a ver, el de Marion que me dejó Alejandro, y espero guiarlos para la próxima clase. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Bueno, nos vemos el miércoles. Saludos, profesor, gracias. Sí, hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta el Que les miércoles. vaya bien. Hasta Buenas el noches, miércoles. gracias.